Canal Abierto es periodismo de este lado. Lo encontrás en www.canalabierto.com.ar y habilitamos un canal de comunicación que va a aparecer acá en pantalla seguramente debajo mío. Es un canal de WhatsApp donde te podés comunicar para decirnos lo que quieras, contarnos de qué querés que hablemos, opinar sobre lo que estamos charlando. Podés criticar con moderación. Es 11 44 18 9799, pero va a aparecer acá seguramente debajo mío en este momento. Y estamos, como prometió Ariel antes del corte, con un invitado muy especial que teníamos muchas ganas de que viniera, Rocco Carbone, que es filósofo, es investigador del CONICET, es ítalo-argentino, es más argentino que italiano ya después de 20 años en el país. No sé cómo te autopercibís. No. Permitime, Gladys, sí. Permitime, Rocco, primero agradecerte, pero ya que estamos hablando de intelectuales reconocidos, agradecerte la presencia y también agradecerle a los dos amigos, a los dos licenciados, al antropólogo y al psicoanalista. Antropólogo y psicoanalista, espero que no que me te mandaron saludos. Que me mandaron saludos. Tiene horas libres. Tiene horas libres. Muchas gracias. Al otro no lo va a atender, así que vio. Usted puede ir, usted es un neurótico, no un pirado, o sea que usted puede. ¿Cómo le va, Carbone? Qué gusto verlo. Bien, ustedes, gracias. Y acá estamos, como podemos. Hace poquito lanzaste un libro que nos parece sumamente interesante ya desde el título. Lanzar un libro que se le llama Lanzallamas. Que se llama Lanzallamas, Milei y el fascismo psicotizante. Sí. Ese es un tema que le corresponde más a mi compañero Ariel, pero me parece muy interesante la idea del concepto de fascismo psicotizante, sobre todo en un momento en el que hace muy poquitos días el presidente acaba de denunciar penalmente a 3 periodistas, como mencionaba o anticipaba un poco Ariel. Y es muy posible Ariel, que siga con otros. Seguramente siga con otros. Arrancó con el compañero Ariel Ijalab del Destape, con Viviana Canosa de Canal 13 y con Carlos Pañi de La Nación, pero ya viene ejerciendo una violencia simbólica y explícita contra todo el campo de trabajo de los periodistas, diciendo que no nos odian lo suficiente, claro. Pero que viene un poco, los periodistas vienen un poco a sumarse a varios colectivos que Milei viene odiando desde incluso su campaña a presidente, pero que lo volvió casi una forma de construcción política, esto del odio. Hace poquito leía una nota tuya donde hablabas del odio y la ira también como formas de construcción política. ¿Qué es esto del fascismo psicotizante? Bueno, uno muchas veces como extranjero o semi-argentino, semi-nacional, comete errores. Efectivamente empezamos a revisitar esa categoría clásica del fascismo, que fue una categoría esencialmente que se dio en Europa, con los movimientos históricos que se articularon entre Italia y Alemania, pero durante el siglo XX hubo fascismo en todo el mundo, en la Argentina también. En el corazón de la década infame, acá funcionaba un partido fascista argentino. Luego se transformó en una sigla que la tomó otra institución tan oscura como ese partido, PFA. Y efectivamente empezamos a descubrir distintas resistencias respecto de esa palabra. Es una palabra compleja para decirla en el mundo y es una palabra compleja para decirla en la Argentina. A mí me parece que efectivamente el gobierno de la libertad avanza no entra, digamos, de manera nítida o de manera sencilla en la categoría ni de derecha, ni de ultraderecha, ni de extrema derecha, porque parecería que efectivamente cuando decimos derecha, ultraderecha y extrema derecha es una cuestión de índole geográfica, territorial, ¿no? La derecha está acá y la ultraderecha está un poco más acá y la extrema está un poco más allá. Me parece que efectivamente estamos frente a otro tipo de poder que podemos ubicar dentro de esa categoría histórica y dentro de ese campo, que además es el fascismo, que es un poder que nunca ha terminado en la vida política ni de Europa ni de América Latina. Yo creo que lo podemos considerar como una suerte de latencia, el fascismo, o sea, un elemento inherente a la historia de los pueblos y que oportunamente estimulada deja de lado su condición chiquita o enana y se magnifica. De hecho, estamos a pocos días del 80 aniversario de la liberación de un campo de exterminio emblemático, Auschwitz, y de la liberación del nazifascismo europeo a mano de la Krasnaya Armia, lo digo así a propósito en ruso, del Ejército Rojo, exactamente. Y si uno revisita esa historia europea y
global del siglo XX, lo que vemos es que efectivamente el fascismo arqueológico, clásico, que se dio en Alemania, en Italia, sobre todo fue subordinado, pero no derrotado. Yo he descubierto otro librito que quiero ir a comprar y leer, de un intelectual italiano que dice que efectivamente, a partir del título, no lo recuerdo en este momento, pero que le dice que efectivamente el fascismo es un poder que se puede subordinar por un momento, pero que es difícil derrotarlo. Entonces, si lo consideramos como una latencia, descubrimos que es un poder inherente a la historia de los pueblos, que es chiquito y que, si es oportunamente estimulado por una fuerza política como la Libertad Avanza, puede volver a resurgir, puede retornar. Y lo último que te quiero decir, Gladys, es esto más o menos, el odio. Digamos, acá ha aparecido la palabra intelectual, ¿no? Yo agradezco, digamos, que me hayan deparado esa simpática palabra. A mí me gusta pensarme como trabajador, ¿no? Porque el campo de la emancipación, el campo nacional y popular, se rige, se organiza alrededor del trabajo, que es uno de los grandes momentos emancipatorios y civilizatorios de la humanidad. Pero las cuestiones intelectuales, el trabajador que trabaja con los libros, le interesa leer los libros, y un antiguo libro como el de Aristóteles, La Retórica, estamos hablando de 2400 años de historia, un libro que logra atravesar 2400 años de historia, tiene mucho para decirnos. En el segundo libro de La Retórica se habla del odio, Aristóteles, un antiguo filósofo, y es una palabra que efectivamente podemos vincular con el presidente. Lamentablemente es una persona odiante, y odia todo lo que está por fuera del espectro de su poder, periodistas incluidas, periodistas incluso que lo ayudaron y que legitimaron su campaña. Y Aristóteles, que dice del odio, para hacerla breve, es una pasión que no se puede curar. A diferencia de la ira. De la ira, que se puede curar. La ira es pasajera, en cambio el odio es permanente. Y dice Aristóteles que crea siempre el mayor de los males en las sociedades. Eso abre una pregunta muy interesante en la Argentina. ¿Cómo hacemos para revertir, para revocar esta experiencia tanática? Incluso Claudio lo decía antes, ¿no? La participación en las legislativas generales del último domingo tuvieron un bajísimo nivel de participación en las 4 provincias del norte donde se votó, y eso nos interpela de alguna manera. O sea, las elecciones con una participación más baja desde la vuelta a la institucionalidad democrática. Digo, eso debe hacernos reflexionar en la clave intelectual, en la clave militante y en la clave política de lo que está pasando en el país. La mitad del padrón. Claro. ¿Cuáles son las yo quería preguntarle, ¿cuáles son las características del gobierno de Milei que lo pueden definir como fascismo? Porque uno a veces tiende a decirle facho a todo y vos haces un análisis sesudo sobre por qué encaja el gobierno de la Libertad Avanza dentro de la característica de fascismo. La clave del antagonismo político, para fragilizar a tu antagonista, se puede decir cualquier cosa, digamos, un militante o una militante lo sabe, entonces se puede aceptar la palabra facho, incluso deshistorizándolo. Eso ha participado en la Argentina. Digamos, distintas vertientes político-ideológicas constituyeron alrededor de la palabra facho una especie de flecha envenenada a arrojar en contra del peronismo, diciendo que el peronismo era el fascismo nacional. Nada que ver, digamos, eso no se puede aceptar en la clave, digamos, de la verdad histórica, porque el fascismo es un poder que cuando se hace el Estado lo implosiona, lo destruye, y al destruir la estatalidad destruye la sociedad. Eso del peronismo no ha pasado nunca en la Argentina. Esto es un emancipador. El peronismo en la Argentina, yo por lo menos, digamos, como lo entiendo, es una suerte de autoestima nacional popular. Nunca destruyó la estatalidad, incluso durante el periodo del menemismo, que fragilizó lo que llamamos soberanía nacional, pero el Estado no fue implosionado, ni siquiera la sociedad. Eso ha pasado con la dictadura. Y de hecho, en la dictadura, digamos, los cánticos populares, a mí me interesan mucho los cánticos populares porque sintetiza grandes sabiduría militantes, movimentistas. Como a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Digo, un cántico del 24, de la plaza del 24 de marzo. Bueno, ahí efectivamente vemos si escrutamos bien esa oración, ese cántico, efectivamente podemos encontrar la experiencia dictatorial de esos genocidas que ahora fueron a cárcel VIP, gracias a una ministra de este gobierno y gracias al gobierno libertariano. Efectivamente, de la experiencia dictatorial podemos encontrar un elemento fascista o nazi, una vibración, una latencia. Ahora, respecto del fascismo... Y en ese ejercicio de promover la violencia como factor principal entre los vínculos de una sociedad, porque no es el presidente de la nación, Milei, pero cualquier presidente tiene
no solamente la posibilidad de hacer, sino de habilitar. Es un habilitador, claro. De habilita y promueve conductas en la sociedad. Sí. Esta perspectiva de promover el odio entre los vínculos, la violencia entre los vínculos y el enfrentamiento, yo le llamo de pobres contra pobres, o de argentinos contra argentinos, también podríamos decirlo, como un modelo principal de relación vincular en la sociedad. Eso yo lo llamo neofascismo. ¿Esto lo podríamos, es correcta esta apreciación? Sí, ahora voy a eso, pero entro en diálogo un poco con Gladys y luego quiero hacer quiero contar una pequeña anécdota, porque todos somos argentinos y todas somos argentinas las que vivimos en el territorio nacional, pero dentro de una sociedad compleja como la Argentina hay clases sociales. Sobre eso quiero decir un par de cosas. Ahora, yo te diría, hay un elemento del fascismo inherente. El fascismo es una herramienta del capitalismo en crisis, punto. Luego se pueden decir un montón de cosas. O sea que esa latencia emerge cuando el capitalismo atraviesa una profunda crisis de tipo económico, social, político, habilita una herramienta que se llama fascismo, que tiene una tarea: cuidar al capitalismo y descargar sobre los hombros de las clases trabajadoras toda la patología del capitalismo. Eso pasó en el siglo XX. Hay una frase que es: un fascista es un liberal asustado. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es el fascismo? Es una herramienta del capitalismo en crisis. En este momento del mundo que estamos vivenciando, no solo la Argentina, el capitalismo está atravesando 3 grandes crisis. Una crisis social enorme. La crisis social la podemos, digamos, si no estamos dormidos demasiado, cada vez que caminamos por la calle del Buenos Aires, de la Argentina, yo acabo de volver de Paraguay, es homólogo a esto que voy a decir, la crisis social la vemos si efectivamente somos capaces de identificar a todos esos seres humanos que duermen arriba de colchones, debajo de mantas, arrojados en las calles de todas las ciudades nacionales, cosa que el presidente Milei no ve, porque cuando piensa en la economía piensa en los números, y entonces sacamos a 10 millones de personas, 1 millón de la persona de la pobreza, y todas esas dignidades, seres humanos como nosotros, 2 ojos, 2 manos, 2 piernas, arrojadas, por ejemplo, en las calles sin dignidad, ¿qué son? Bueno, esa es la crisis social del capitalismo. Luego hay una crisis económica también, provocada por el capitalismo. Las clases trabajadoras somos todas más pobres luego de la pandemia. Si efectivamente las clases que orientamos nuestra existencia alrededor del trabajo somos más pobres, ¿qué quiere decir? Que del otro lado de la grieta hay otras clases sociales, que son las clases privilegiadas, las clases propietarias, se apropian de la riqueza creada por las clases que efectivamente producimos valor y riqueza alrededor del trabajo. Y la tercera crisis que está atravesando el capitalismo, que es una crisis magna, enorme, que no podemos conceptuar todavía, es una crisis medioambiental, una crisis sistémica. El mundo, o la Pachamama podríamos incluso decirlo, está a punto de estallar. Eso lo vimos en Bahía Blanca, una ciudad arrasada hace un par de meses, o en Valencia. Quiero decir, el mundo, el ecosistema, la naturaleza está a punto de estallar porque el capitalismo efectivamente la violenta toda la vez. Entonces, como el capitalismo es un poder que, digamos, efectivamente se nutre de la crisis y entiende que está atravesando esa crisis para cuidarse y tener un tiempito de vida más, sean 24 horas, un mes, un año, un siglo, activa esa herramienta, el fascismo, para cuidarse. Discúlpame, ¿eso tiene que ver con la omnipotencia del pensamiento de tipos como Milei, por ejemplo? Te agrego una cuestión, porque me parece que Rocco hace un esfuerzo por tratar de darle un contenido a la palabra fascismo, porque en realidad la idea de facho la venimos utilizando indistintamente con diferentes personas, desde la dictadura, pasando por el macrismo. Hemos hablado de fascismo en distintos momentos. Pero hay 3 cosas que a mí me parece que son claves para ponerle contenido a esta experiencia. La primera es el tema de que estamos en presencia del primer gobierno, la primera gestión que en el marco institucional reivindica la dictadura. O sea, ni siquiera es negacionista, reivindica la dictadura. Y como tal, además, toma definiciones pasando por encima de cualquier límite institucional. No le preocupa la institucionalidad democrática. La segunda cuestión es que la versión austríaca, que en todo caso caracteriza a Milei en el tema económico, a diferencia del neoliberalismo tradicional que nos hablaba del mercado, la eficiencia y la competencia, la versión austríaca asimila la eficiencia a los oligopolios.
los monopolios, las grandes corporaciones. O sea, no es la competencia, es al revés, es la concentración. Exacto. Lo que en todo caso ellos dinamizan. Y la tercera cuestión es el tema del concepto de anarquista, en el sentido de, o la idea del topo dentro del Estado. La idea de que, digo, a diferencia de otras versiones nazis que donde la idea de nación aparece, acá la idea es destruir el Estado Nacional. O sea, son todos contenidos distintos a los que hemos tenido en la historia última de los últimos 50 años de la Argentina, que digamos no le caben a ninguno de los fachos anteriores, ¿no? Ninguno de ellos tenía este tipo de características. Igual, Claudio, es interesante lo que decís. Yo tengo un matiz con vos. Digamos, claramente, digamos, el fascismo que aparece ahora no puede ser homólogo, digamos, o igual o parecido o digamos, permanentemente coincidente con el fascismo del siglo XX. Porque si efectivamente aceptamos que el fascismo es una herramienta del capitalismo, hay que entender, digamos, el devenir del capitalismo. Que el capitalismo evoluciona, el fascismo también. Claro, exactamente. El capitalismo que estamos vivenciando hoy en día no es el capitalismo del siglo XX. En este momento, si yo no me engaño, por lo menos, veo que el capitalismo tiene 3 dimensiones expresivas en el siglo XXI que habitamos. La primera dimensión expresiva es el capitalismo que produce bienes y servicios, ¿no? Si querés tomar un tomate, debe haber un trabajador que planta tomate y luego alguien que te lo acerca a tu casa y te lo vende. Esa es la primera expresividad que tiene el capitalismo clásico, el capitalismo siglo XX. Luego, el capitalismo tiene una segunda expresividad en el siglo XXI, que es el capitalismo digital, de plataforma, vinculado con un capitalismo que produce valor pero que no produce riqueza, ¿no? El capitalismo del fondo FIMA, del plazo fijo, de las redes sociales, de la ludopatía, el capitalismo propio de la plataforma vinculado con un uso desorbitado de la Internet. Y luego hay un tercer capitalismo que afecta sobre todo a América Latina, pero que vincula a nuestro continente con los corazones de la expresividad capitalista que son Europa y los Estados Unidos, que es el narcocapitalismo. Ayer, cuando el presidente Milei dio la última entrevista con una periodista que oficia de tal, pero que pareciera no serlo, así que no vamos a decir el nombre, dijo: yo soy narcocapitalista. Hay que escuchar esa frase, hay que escuchar ese lapsus. A mí me interesa mucho, digamos, la psicología, digamos, vinculada con la política, el psicoanálisis vinculado con la política, y cuando aparece un lapsus, ¿no? Porque un lapsus es altamente sintomático. Dijo narcocapitalista, no anarcocapitalista. Bueno, sobre eso hay que expresar un sentido. Ahora, o hay que pensarlo. Luego, si efectivamente, vuelvo a la idea anterior. Se le habló el inconsciente. Me parece que sí, efectivamente. Ahora, el topo que destruye el Estado, y ahí la disidencia con vos, o digamos un elemento complementario. Yo creo que Milei no viene a destruir el Estado, sino que viene a destruir el Estado de lo social, el Estado de lo público, el Estado de lo común, y quiere reconvertir lo social, lo público, lo común, quiero decir la universidad pública, la escuela pública, el hospital público, la vereda pública, en negocio, y ponerlo a disposición, y ahí sí coincido con vos, ni siquiera de la burguesía locales, sino de nuevas clases sociales que son aristocracia tecnológico-financiera, o para decirlo, digamos, la clave que vos lo expresaste, monopolios corporativos globales, absolutista, totalitario. El litio para Elon Musk, para decirlo sintéticamente. Y luego permíteme que quiero retomar una cosa que dijo Cachorro, que a mí me interesa mucho, digamos, la cosa clasista. Yo soy un bolchevique, así que no me van a sacar la palabra clase social de esta simpática conversación. Digo, efectivamente, digamos, un país complejo como la Argentina, todos somos argentinos y argentinas, pero dentro de un país complejo hay clases sociales, hay intereses vinculados con las clases sociales. Yo en general, en capital como Eva, me muevo en bici, como Eva Kotsovitis. Ahora, hace un par de semanas necesité tomar un taxi. Y trato de no usar Uber, Cabify, porque esas son, digamos, expresividades del capitalismo global. Por lo menos laburemos para un capitalismo nacional, para un laburante como nosotros y nosotros. Taxi. Claro, tomé el viejo tacho. Y tuvimos una lenta conversación con ese trabajador. Los taxistas. No, sí, y tuvimos una linda conversación respetuosa, teníamos diferencias, y la conversación terminó así: si a ellos le va bien, a nosotros nos va a ir también. Eso es un sentido común que tenemos que desarticular
políticamente, militantemente, digamos, como sujeto ciudadano propio de la emancipación. Y le dije, mire, yo le pido disculpas. Usted debería pensar al revés, si me permite decírselo, porque si a ellos le va bien, porque soy representante de estos monopolios corporativos globales absolutistas y representante de las clases trabajadoras, de la clase propietarias y privilegiadas, si a ellos le va bien, a vos, a mí y a todos los trabajadores y trabajadoras, mecánicamente no va a ir mal, porque esa es la conciencia de clase que me parece que hay que restituir, porque argentinos y argentinos somos todas y todas, pero dentro de ese mare magnum hay clases sociales y hay intereses distintos en función. Ahora, Ahora, pero si ahí, permíteme, ahí es donde promover el odio es promover la disgregación social. Por supuesto. Y la pérdida de identidades identificatorias por fuera de ese discurso del poder que Milei expresa. Ahí me parece que hay también una estrategia comunicacional, no solamente la promoción de conductas sociales, sino también una estrategia comunicacional en función de desviar los ejes, de que esta crisis del capitalismo, que este fascismo que expresa Milei no resuelve, porque de hecho está fracasando su política económica y en todo caso su éxito es el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría, pero eso no es parte del debate, no es parte del debate el hambre, no es parte del debate la pobreza, no es parte del debate la precarización laboral, e instala otros debates desde el poder. Me parece que también hay una estrategia comunicacional que no deja de tener su inteligencia, más allá de su malignidad. Sí, es Igual esa hay un categoría tema- psicotizante que vos le atribuís a esta forma de fascismo, ¿no? Esto que dice Cachorro, de estar todo el tiempo cambiando de tema, diciendo una cosa que en realidad es otra, hablando de la libertad mientras te reprimen. Bueno, psicotizante ha sido creer que destruyó la teoría de la explotación, ¿no? Miren eso. Los Sin duda. trabajadores explotan a los empresarios. Voy a decir dos cosas que se nexan en función de sus intervenciones. Digamos, miren esto, ¿cómo surge este poder? Surge en un momento de alta crisis social y política, en la pandemia. En el momento pandémico, que fue la gran crisis magna que todavía no nos hemos detenido a pensar qué pasó, qué hicieron con nosotros, cómo estamos hoy, cómo se modificaron las sociedades mundiales. Bueno, en el corazón de la pandemia, digamos, en el corazón de la crisis, surge este poder. La pandemia, más allá, digamos, de todas las cosas que podemos decir, repasar y coincidir, yo creo que tenía un elemento que afectó a la sociedad, que es el lazo social. El lazo social es esto. Hola, Cachorro, ¿cómo te va? Ese es un lazo social, ¿no? Ese es dar la mano a una persona es un lazo social, tomar mate es un lazo social, darse un beso es un lazo social, militar juntos es un lazo social, bajo la forma del club de fútbol, bajo la forma del partido, del movimiento, etc. La pandemia había fragilizado el lazo social porque cada uno estaba en su casa. Bueno, ahora, ese elemento discursivo y esa retórica, ese discurso, ese relato profundamente político, cuando el presidente se ocupa de desparramar sobre la sociedad nacional odio y formas iracundas, pretende seguir fragilizando el lazo social, que el campo de la emancipación esté alejado todo lo que se pueda, porque cuando más alejados y separados estemos, más colonizables somos. Entonces hay un elemento de discurso que tiene un elemento de politicidad. Y luego miren esto respecto de lo psicotizante. Puesto que apareció la palabra Auschwitz, que es una palabra que tenemos que reponer entre nosotros y nosotras. En este país hubo campo de exterminio, de concentración, de desaparición, casi modelo de Auschwitz, de Sobibor, de Birkenau. Cuando entrábamos a Auschwitz, bajo la forma del judío, la judía perseguida durante el siglo XX, hoy bajo la forma de memorial, vemos una frasecita, una oracioncita chiquitita. El trabajo os hará libres. El trabajo te hace libre. En nombre de la libertad. Primero te esclavizaban y luego te exterminaban en nombre de la libertad. La libertad, su libertad, es un invariante histórico en la historia del fascismo. Te dicen que sos libre y te esclavizan. Te dicen que sos libre y te matan. Te dicen que sos libre y efectivamente te arrojan de un avión. Ese es otro elemento permanente, operativo, digamos, de la lógica, de las formas cognitivas y la forma psicológica del fascismo. Y eso el presidente Milei
se lo sabe de memoria. El Papa es la reencarnación del maligno en la tierra. El Papa es el argentino más importante de la historia. Toto Caputo es un chorro, un mesadinerista. Un tipo malvado, eso lo decía cuando estaba en campaña, gana las elecciones y lo elige como ministro de Economía. Es permanente, digamos, ese elemento psicotizante. Ahora, ¿lo psicotizante a dónde se dirige? Se dirige a la cabeza, a las formas cognitivas, políticas y psicológicas del ciudadano y la ciudadana, al gremialismo, a las organizaciones libres del pueblo, a la política, a los partidos, al movimiento, o sea, al campo de la emancipación, para que el campo de la emancipación inhiba su organización e entonces inhiba su respuesta y su antagonismo. Me quedé con la charla con el tachero. Sí. Interesantísimo, si a ellos les va bien, a nosotros nos va bien. Es como cuando Macri hacía campaña y la gente decía no va a robar porque es millonario. Los millonarios roban. Es su No me condición. digas, ¿en serio? Es su condición. Es su condición. Por eso son son millonarios. millonarios. Es su condición. Pero mirá el concepto del tachero, que es un laburante. La característica del despliegue del grupo Macri y su crecimiento supone el robo. Claro. El robo del Estado permanentemente, ¿no? Pero yo quería volver al punto del Estado que vos planteabas, y que tiene que ver con el tema del devenir del capitalismo que vos señalabas. Hay en ese sentido, en el componente del anarco, una diferencia respecto a lo que puede ser la idea de Trump. Trump es otra mirada sobre el tema del Estado y la nación que la que expresa Milei. Y compartiendo el tema de que siempre hay reconfiguración del Estado, nunca desaparición, lo cierto es que también acá hay un componente de disolución nacional. Sí. Hay una característica en estas políticas que es profundizar la balcanización y la fragmentación de la Argentina. Hay una suerte de Argentina que puede pensarse en términos de paraísos extractivos diferentes. Uno está en el norte con el litio, otro está la megaminería a lo largo de la cordillera de los Andes, la república de los hidrocarburos en el sur, la apertura al continente antártico, el tema del agronegocio en el centro. Digo, la idea de varias Argentinas que pueden tener relación, pero que cada una tiene su funcionamiento y está de alguna manera invadida por corporaciones. Las tendencias de todas esas Argentinas suponen tendencias distintas a inserciones internacionales diferentes. En ese sentido, la idea de la disgregación nacional y políticas que promueven esto también está presente en la lógica que impone Milei. Indudable, indudable. Permitime, Cachorro, porque es interesantísimo lo que dice Claudio. Bueno, es interesantísima, digamos, toda la conversación. Pero yo creo que hay que entender varias cosas, Claudio. Para que haya un fascismo imperial, Trump, es necesaria su contraparte, el fascismo colonial. Claro. Porque la situación geopolítica también implica, digamos, ciertos devenires del comportamiento de los poderes. Digamos, Trump pudo ganar las elecciones porque Milei lo había legitimado, o sea, legitimó, digamos, qué sé yo, ese desparpajo, esa locura, los modos iracundos, el odio, y entonces pudimos ver un segundo Trump que es muy distinto respecto del primero, porque efectivamente en el mundo colonial hubo una legitimación. Entonces, para que pueda haber un fascismo de tipo imperial, proteccionista de la industria, del trabajo, de los bienes comunes, debe haber efectivamente en el otro lado del mapa, en algún lugar como la Argentina, efectivamente un experimento teratológico de esta índole atravesada por una vertiente colonial. O sea, son experimentos complementarios, concurrentes, como yo lo veo. Y luego, otra cuestión es que efectivamente me parece que el presidente Milei va a hacer todo lo que está a su alcance para fragmentar, balcanizar la Argentina, balcanizar el trabajo, balcanizar, por ejemplo, los bienes naturales comunes. Mira, el tema del litio a mí me interesa mucho. Porque, por ejemplo, si despolitizáramos la palabra litio, ¿qué vemos ahí? Bueno, un mineral. Ahora, si politizamos la palabra litio, encontramos un bien común, natural, de todos los argentinos y todas las argentinas. Bueno, ahí hay una apropiación para vendérselo, por ejemplo, a un tipo como Elon Musk, uno de cuyos negocios es Tesla, que son autitos muy simpáticos organizados alrededor de batería que funcionan con ese litio. Y luego el tema del nacionalismo. El fascismo fue nacionalista.
durante el siglo XX. Pero mira esto, que se escuche bien esto porque también tenemos que entenderlo. Digamos, la variabilidad es en función, digamos, de los movimientos y de los progresos del capitalismo. El fascismo durante el siglo XX fue nacionalista. ¿El nacionalismo qué es? El nacionalismo popular es otra cosa, pero el nacionalismo es la afirmación del yo colectivo. Entonces implica, qué sé yo, organizar un Make America Great Again, es una fórmula nacional. El nacionalismo de Mussolini era contrario o negaba el nacionalismo francés, español, etc. Ahora, el nacionalismo es la afirmación de lo propio. Que se escuche bien esto, el nacionalismo es la afirmación de lo propio. En el proyecto del presidente Milei hay un nacionalismo que se organiza alrededor de la sacralización de la propiedad privada. Entonces, hay efectivamente nacionalismo, no se dan de manera homóloga, de manera iguales entre el corrimiento del siglo XX y el XXI, pero hay una suerte de nacionalismo vinculada con eso, con la sacralización, no del yo colectivo nacional, sino con la sacralización con los ciudadanos de bien. Con los ciudadanos de bien, de la propiedad privada, de las clases propietarias, de las clases privilegiadas. Ahí también hay una forma del nacionalismo, distinto al nacionalismo clásico que tendemos efectivamente... Y de los países centrales, una cosa es el los países nacionalismo de los países centrales, y la única posibilidad de ser nacionalista en países que queremos recuperar una independencia plena es el nacionalismo popular. Exactamente. No este colonialismo que vos bien definís que expresa Milei. Y cuando el presidente Milei habla de la sacralización de la propiedad privada, está diciendo que solo algunos tienen derecho a la condición ciudadana. Son ellos, no somos nosotros, la casta. Nos tenemos nosotros. que ir, la casta que es él. Gracias, Rocco, por ayudar a pensar algo que en esta Argentina se hace cada vez más difícil. Un oxímoron, encontrar intelectuales mileístas. Nosotros traemos intelectuales del campo nacional y popular. Gracias a todos, voten bien, usted no vota. Yo voto en vote provincia. bien. Alsina 1400, confluencia, acto de cierre de la candidatura de Eva Cousovic. Mañana El a las día- 6 de la tarde. Mañana a las 6 de la tarde. Nos vemos ahí y con usted, agenda propia es su agenda. Chau, hasta el próximo martes.